Para la promoción vamos a utilizar la función si, que es la más importante. Y para ello vamos a empezar con el signo igual, si, paréntesis. ¿Cuál es la lógica que vamos a manejar? Vamos a traducir esto que nos está de este enunciado, que nos da de la celda donde debe estar la función si, lo vamos a traducir al formato que nos pide, que nos exige la función si en cuanto a sus parámetros. ¿Sí? Debo tomar en cuenta todo eso, debo tomar en cuenta la condición con todas sus aclaraciones, la respuesta por verdadero, la respuesta por falso. En ese sentido voy a comenzar. Debo traducir. Sí es esta, ¿no? Sí. Ahora dice el promedio. Esa es la celda. Entonces la celda promedio, ¿dónde está? En mi caso es la celda E3. Entonces voy a decir E3. Ahora viene, de acuerdo a mis parámetros, voy a comparar y eso voy a hacer con un operador de comparación. Aquí están los operadores de comparación. ¿Qué es lo que tengo que comparar ahora? Si es mayor. Siempre voy a tener una comparación ahí. Si es mayor que 60. Y después de colocar la comparación o la condición, tengo que colocar el punto y coma. Punto y coma. Si es así, dice que debo escribir. Cuando digo escribir, siempre debo asumir que voy a colocar lo que está entre comillas. ¿Sí? Entonces debo empezar ya. Si dice escribir, comillas. En este caso va a decir aprobado. Caso contrario, es el otro punto y coma que separa de la respuesta por falso. Si no se cumple, va a pasar esto. Si se cumple, va a pasar este otro. Entonces, caso contrario va a decir reprobado. Entonces, esto mismo tenemos que traducirlo ahora. Esta es la fórmula, la vamos a llevar al Excel. Entonces le digo, si esta celda, que es el promedio, es mayor que 60, entonces debo escribir aprobado. Caso contrario, debo escribir reprobado. Entonces cierro el paréntesis y tiene que salir el resultado de acuerdo a la condición, si se está cumpliendo o no. Vamos a ver el resultado desde acá. Este es mayor que 60. No, entonces va a cumplir la condición por falso. No se cumple, entonces es reprobado. Y aquí tengo otro y aquí tengo otro. ¿No es cierto? Entonces de esa forma voy a trabajar la función sí. Ahora debo tomar en cuenta que esta función sí en respuesta puede tener, repito nuevamente, puede tener un número como el que está, bueno, en el que está devolviendo ahora es un texto. Pero puede devolver un número, puede devolver una fórmula o puede devolver una celda. Quiere decir que si es esto, entonces que muestre la celda tal o que se muestre digamos, la fecha de nacimiento, que se muestre la edad, no sé, algo puede querer mostrar. Entonces solo la celda tenemos que mostrar. Lo mismo va a pasar con la respuesta por falso. Si eso debemos tomarlo muy en cuenta a la hora de la función sí. Ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar las otras prácticas. Bueno, aquí ya sabemos, ¿verdad? El mayor calificación se refiere al promedio mayor, que vamos a hacer con max y aquí con min. Ahora vamos a ver las otras prácticas. En esta práctica debo tomar en cuenta, dice, una agencia de turismo ofrece comisiones a sus vendedores de acuerdo al sector en el que trabajan. O sea, debo ubicar bien las palabras claves para entender. Para resolver un problema de cualquier tipo, así sea pequeño, debo comprender bien lo que me quieren decir, lo que quieren de mí. Y luego completo, de acuerdo a lo que corresponde. Nos vamos a fijar que estamos usando algunas fórmulas o algunas funciones que ya hemos usado antes. Sí, así que eso no tiene que sorprenderles. Muy bien, lo que nos interesa. Y también vamos a hacer el valor absoluto. Saben ustedes que cuando aparece una tablita adicional, es que esto me sirve como dato para usar el valor absoluto reflejado en el F4, cuando estamos haciendo la fórmula en Excel, o en su caso, si estamos haciendo la fórmula aquí, en la hoja, en el papel, pues debo reflejar con el signo del string. Congelo una celda, una columna y una fila. Entonces, ese es el uso del valor absoluto. Sí, ese es un ejemplo nada más. Lo que me interesa es que ustedes se fijen en los strings, en esos símbolos.
Bien, entonces vamos a empezar. Aquí debo realizar el resultado. Debo comparar. ¿Sí? Ahora voy a comparar. Le estoy diciendo que voy a comparar que ofrece comisiones a los vendedores de acuerdo al sector. Entonces debo comparar el sector, ¿no? La condición está en el sector. Entonces voy a decir si, ¿no? Si sector, que en este caso es B11, es igual, ahora tengo que comparar con un texto, ¿no? De acuerdo a su sector. Si es igual, aquí tengo dos sectores, internacional y nacional. Si es igual a INT, que es el internacional, entonces, que es el punto y coma, ¿no? ¿Qué va a pasar? Me dice que debo realizar una operación. Ahora no es que va a devolver el contexto, me dice que debo sacar una operación. Debo, sobre el monte de ventas, sacar un porcentaje. Entonces voy a decir, entonces, C11 por esta celda, que es B7. Y esa debe estar en valor absoluto o en sus máquinas F4. En nuestro caso va a ser así. Bien, entonces lo mismo va a pasar. En caso contrario, pues vamos a decir monto de ventas, ya no pregunto, porque ya se supone que si no es internacional, es nacional por defecto. Entonces, monto de ventas por B8 ahora. Y también en valor absoluto, ¿no? Entonces aquí va a venir la B, aquí va a venir el 8 o el 7, dependiendo en qué fórmula estoy. ¿Está claro? Entonces de esa forma voy a trabajar. Este no va a haber mayor problema si me están entendiendo. Sí, aquí se colocan los totales, o sea, se llena los datos como corresponden. Van a ser a partir del número 4, que es en lo que estamos trabajando. Es más, el 4 tampoco, porque la moneda se hace en la máquina. Desde el 5 en realidad. ¿Sí? Desde el 5 tomando en cuenta esos detalles. Ahora vamos a ver la otra práctica. En esta práctica quiero que consideren lo siguiente. Ya es igual, porque igual debo tomar en cuenta un valor absoluto y debo comparar, dice, el precio de venta se obtiene mediante una función sí, o sea, esta, mediante la cual se debe calcular dentro de la función el porcentaje de recargo correspondiente sobre el precio de la tarjeta, sobre el precio. Si la forma de pago es tarjeta y el porcentaje de descuento correspondiente sobre el precio, si la forma de pago es contado. Entonces, debo leer bien, ¿sí? Debo entender. ¿Qué quiere decir? Que si es tarjeta, voy a tener un recargo del 10%. Ahora, debo entender bien qué significa recargo. Recargo significa, y descuento significa, debo hacer un análisis. Si recargo significa aumentar o disminuir. En este caso es aumentar. Y por defecto descuento es disminuir. Entonces, hablando en operaciones matemáticas, recargo, si digo aumentar, ¿es suma o resta? Es suma. Entonces voy a utilizar ese signo. Por defecto, disminuir es resta. Entonces voy a utilizar ese signo. Con esa lógica voy a trabajar ahora, ¿sí? Ahora, si me dice que si mi forma de pago, o sea, mi celda C8 es igual a tarjeta, ahora estoy comparando otra vez con texto, o sea, tiene que estar entre comillas, tiene que estar escrito igualito. Ahora, escúchenme bien también, una cosita muy importante, chicas. Si yo voy a escribir tarjeta aquí, y ustedes siempre le ponen un espacio al final, muchas veces suele suceder. Si hacen eso, la comparación tiene que ser igual. Si esta celda es igual a tarjeta y tiene que tener el espacio. Si no tiene espacio, nunca va a encontrar la respuesta por verdadero. Así que tomen bien en cuenta que el espacio, o sea, este espacio que está aquí, este espacio que ustedes ven acá, este espacio implica un carácter, ¿sí? La máquina lo va a buscar así. Ahora, si ustedes hacen de esta forma, sin el espacio perfecto, no se nota el espacio. No va a encontrar, miren, dice falso,
porque no lo he encontrado. Ahora, si yo le quito el espacio, entonces vamos a tener un resultado. O sea, no sale nada porque no le he puesto las condiciones. ¿Sí? En verdadero va a salir 0 y en falso va a salir la palabra falso, como acaban de ver. Entonces tienen que darse cuenta, esa es una aclaración que la estoy haciendo ahora. ¿Sí? En todas las otras veces que tengamos que comparar con texto, tengan mucho cuidado que en el texto no tengan el famoso espacio. Es lo que les ha sucedido también en el conteo, por si acaso, ¿no? Entonces tienen que darse cuenta que el espacio es un carácter que es válido en la computadora y se contabiliza. Bien, entonces vamos a continuar con la explicación de la práctica. Digo, si precio de venta, en este caso, si C8 es igual a tarjeta, entonces significa que debo tener un recargo, ¿no? Y el recargo es lo siguiente. A este valor que tengo como precio de lista, debo aumentarle el 10% del mismo valor, ¿no? Es lo lógico, es decir, si yo voy a comprar un producto con descuento, no sé, o me van a recargar porque estoy comprando al crédito, entonces es lógico que ese producto o sea, hago un análisis desde mi perspectiva tradicional. Yo voy a comprar un pantalón, digamos, no, vamos a los cosméticos, que es lo que generalmente compramos al crédito. Cosméticos a crédito. Y de lo que cuesta 80 bolivianos, digamos, ¿no? Digamos que mis cosméticos cuestan 80 bolivianos al contado. Pero al crédito, estos mismos cosméticos no van a costar lo mismo. Es como cuando te prestan plata. Estos 80 bolivianos al contado se vuelven 80 bolivianos, son fijos. Pero al crédito o a crédito no es lo mismo. Tengo que tener un aumento, no sustancial, pero debo sufrir un aumento a mi valor inicial. Eso es lo que estoy trabajando aquí. Es decir, en este caso, por los cosméticos, digamos que voy a tener a crédito voy a tener un aumento o un recargo, vamos a hablar así del, no sé, 2%, digamos, ¿sí? 2%. Si fuera así el caso, vamos a calcular cuánto es del 80%, cuánto es su 2%. Se saca de esta forma, ¿verdad? Así sé cuánto va a valer. Había sido 1,60 centavos. Entonces, a esta persona que me ha dado un cosméticos a crédito que cuesta 80 y yo tengo un recargo de 2%, entonces le voy a pagar 81,60, porque el 2% de 80 es 1,60. Es lo lógico, esa es la matemática convencional que utilizamos al hacer nuestras cuentas. No es otra cosa más que eso. Entonces, en ese sentido, habiendo hecho este pequeño análisis de los cosméticos que compramos al contado o compramos al crédito, entonces nos damos cuenta que cuando es crédito siempre voy a tener que sufrir un aumento en el precio. Algo similar está sucediendo aquí con las tarjetas. Me está diciendo que cuando compro con la tarjeta voy a tener un recargo del 10% a mi precio inicial. ¿Sí? Entonces, en la respuesta por verdadero, tendré que poner, en este caso, ¿en qué columna, en qué celda está? B8. Tendré que colocar D8. Ahora, si es con tarjeta y es un recargo, entonces, ¿qué voy a utilizar? Suma. Voy a sumar. Más, ahora tengo que sacar el porcentaje. El porcentaje que es 10%, pero el porcentaje de qué voy a sacar, acabo de explicar, del mismo valor. Entonces va a ser B8 por 10, en este caso la celda, ¿no? La celda que es B4. Y esta celda es absoluta, entonces voy a utilizar los signos string. Esa va a ser la respuesta por verdadero. Ahora les toca analizar la respuesta por falso. Es algo muy similar, demasiado, es igual. Solo va a cambiar el signo y va a cambiar la celda donde se encuentra el valor que voy a tomar en cuenta para la disminución o el recargo. ¿Está claro?